Mientras las tropas rusas se preparaban para celebrar el Día del Transporte Militar, no tenían idea de los horrores que les esperaban. Ocultos en camiones, los drones cuadricópteros ucranianos acechaban. Se dio la orden. Esos drones se levantaron de sus contenedores y volaron hacia sus objetivos, 4 bases aéreas clave dentro de Rusia. ¿El resultado? Alrededor de 40 de los bombarderos estratégicos de Rusia están en ruinas gracias a un brillante asalto encubierto. Ucrania denomina a esto Operación Telaraña. Aquí explicamos cómo se desarrolló el masivo asalto de drones de la Operación Telaraña del país hace 18 meses. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció en X el inicio de la planificación para la Operación Telaraña tras un ataque. La preparación requirió más de 1 año y medio de planificación y organización. Cada detalle fue ejecutado a la perfección. Esta fue una operación absolutamente única, afirmó Zelensky, y tiene razón. Las primeras etapas de planificación, probablemente en Ucrania, están envueltas en secreto. Zelensky ha revelado que muchas de las primeras fases de la operación se realizaron dentro de Rusia. Lo más interesante, afirmó el presidente de Ucrania. Se puede declarar públicamente que nuestra oficina de operaciones en Rusia estaba ubicada justo al lado de la sede regional del Servicio Federal de Seguridad. Reflexiona sobre esto. Mientras Rusia bombardeaba Ucrania durante los últimos 18 meses con drones, misiles y bombas planeadoras, Ucrania operaba secretamente en territorio ruso. Sus operativos, siempre bajo la amenaza de ser descubiertos, fueron tan osados que trabajaron justo al lado de un edificio del Servicio Federal de Seguridad. El Servicio Federal de Seguridad, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, es responsable de implementar la política del gobierno. El Servicio Federal de Seguridad se encarga de operaciones antiterroristas y de proteger las fronteras rusas. Ucrania colaboraba con la organización creada para frenarla. El Servicio Federal de Seguridad falló, la planificación temprana fue meticulosa y se mantuvo en secreto tanto como fue posible. Hablando con Newsweek, un ex agente del Servicio de Seguridad de Ucrania llamado Ivan Stupek, sugirió que solo 5 personas sabían sobre el audaz plan cuando se formuló por primera vez. Se informará a más personas sobre la operación conforme avance. Sin embargo, esos 5 iniciales, incluyendo al presidente Zelensky, idearon una operación para que Ucrania introdujera clandestinamente 117 drones en Rusia y atacara varios aeródromos rusos clave. ¿Cómo llegaremos a eso pronto? Primero, Ucrania debió seleccionar algunas metas entre enero de 2024 y junio de 2025. La Operación Telaraña se formó gradualmente. La planificación comenzó con la selección de objetivos para los drones ucranianos. En los siguientes meses, las 5 personas al tanto de la operación debatieron las teorías y posibles decisiones. ¿Qué aeródromos atacar? ¿Por qué? ¿Cómo maximizamos el retorno de nuestra inversión al enviar más de 100 drones y varios operativos del Servicio de Seguridad de Ucrania al territorio ruso? Probablemente esas preguntas y otras rondaban en la mente de Zelensky y las 4 personas que planificaban la operación desde hace meses. Como ahora sabemos, Ucrania se decidió por 4 aeródromos rusos específicos, cada uno albergando los bombarderos estratégicos que Rusia usa para atacar a Ucrania. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, nos da un resumen de los objetivos elegidos. Abarcando la anchura y longitud de Rusia, estos 4 aeródromos estaban a cientos de millas de distancia, con Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales especulando que la distancia entre ellos es probablemente lo que inspiró el nombre en clave de la Operación Telaraña. Primero, está la base aérea de Oleña, ubicada en el Oblast de Murmansk en la península de Kola de Rusia. Oleña está a unos 1.180 millas al norte de Ucrania. Era un objetivo obvio, gracias a ser el hogar del 40º Regimiento de Aviación Compuesta de Rusia, que Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dice incluye un escuadrón completo de bombarderos Tu-22M3. Oleña también alberga varios bombarderos Tu-95MS que fueron trasladados a la base desde otros lugares después de que el presidente ruso Vladimir Putin invadiera Ucrania. La combinación de aviones convirtió a Oleña en un punto clave para los ataques con misiles de largo alcance de Rusia contra Ucrania, y es fácil entender por qué. Murmansk es remoto por su ubicación en el Ártico. Ucrania no podría atacar la base. Pronto se demostró su error. Luego atacaron la base aérea Belaya en el Oblast de Yakutsk. Si se creía que Oleña era inalcanzable, Putin no tendría preocupaciones sobre la base aérea Belaya. Situada en lo profundo de Siberia, la base está a una asombrosa distancia de 2.480 millas de Ucrania. A pesar de los esfuerzos de Ucrania para fabricar más drones de largo alcance, planea tener 30.000 para finales de 2025. Belaya estaba casi segura de evitar amenazas. Putin creía que Ucrania tenía otras ideas y quería atacar a Belaya.
porque es el hogar del 220º Regimiento de Aviación de Bombarderos Pesados de Rusia, que vuela bombarderos Tupolev 22M3 capaces de disparar el misil de crucero supersónico Kh-22 de Rusia. Ucrania planeaba atacar una base en Siberia, algo que nunca antes había hecho. Ucrania escogió 2 bases más cercanas, además de los 2 objetivos de largo alcance extremos seleccionados. La base aérea de Diaghilevo, situada en Ryazan, fue seleccionada como el tercer objetivo. Esta base difiere ligeramente de las otras 2. Ubicada a poco más de 290 millas de la frontera de Ucrania, Diaghilevo es un campo de entrenamiento para los pilotos de Rusia. Putin envía sus aviadores a la base para entrenamiento de combate, junto con todos los bombarderos estratégicos rusos, incluyendo el mencionado anteriormente Tu-95 y Tu-22M3, junto con el Tupolev 160. Pero Diaghilevo también alberga una enorme instalación de reparación de aeronaves que se enfoca en los 3 bombarderos rusos mencionados. La combinación de su papel como centro de entrenamiento convirtió a Diaghilevo en un claro objetivo para Ucrania. Podría destruir la línea de formación de pilotos de Rusia y diezmar la operación de mantenimiento que Rusia utiliza para reparar las mismas aeronaves que Ucrania apuntaría en otros lugares como parte de la Operación Telaraña. Por último, pero ciertamente no menos importante, estaba la base aérea de Ivanovo, que se encuentra en el óblast del mismo nombre, a unas 692.2 kilómetros de Ucrania. Ivanovo es donde Rusia guarda la mayoría de sus aviones de alerta y control aerotransportado A-50 o Airborne Warning and Control System. Estos aviones tienen un propósito muy diferente a los bombarderos que Ucrania apuntaría en otros lugares. Los aviones A-50 Airborne Warning and Control System son sistemas de apoyo valiosos que ayudan a coordinar los movimientos de otros sistemas de defensa aérea y rastrear amenazas aéreas entrantes. Rusia desplegó 12 A-50 Airborne Warning and Control System, así que perder uno solo sería devastador para Putin. Como resultado, Ivanovo se convirtió en el cuarto objetivo en la Operación Telaraña. Con los 4 objetivos clave elegidos, Ucrania notó que sus planes eran ambiciosos, pero si pudiera realizar esta operación, destruiría gran parte de la flota de bombarderos rusa, destruir sus instalaciones de reparación y dañar al menos una de las valiosas aeronaves de apoyo vitales para que los bombarderos realicen su misión. La planificación meticulosa continuó hasta bien entrado el 2025. Ucrania solo debía elegir una fecha en algún momento de ese año. No sabemos exactamente cuándo Ucrania eligió el 1 de junio para lanzar la Operación Telaraña, pero sabemos que la fecha es significativa por 2 razones: venganza y simbolismo. En cuanto a la venganza, la Operación Telaraña se llevó a cabo el día después de que Rusia lanzara su mayor ataque de drones contra Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia envió una asombrosa cantidad de 472 drones Shahid y señuelos al territorio ucraniano en la noche del 31 de mayo y hasta el 1 de junio. Los drones, junto con misiles, apuntaban a varios territorios ucranianos. Kursk, Briansk y Oriol fueron las direcciones desde las cuales se desataron las hordas de drones, con los vehículos aéreos no tripulados apuntando a casi toda Ucrania. Dice el Instituto para el Estudio de la Guerra, la Fuerza Aérea Ucraniana derribó 3 misiles rusos Kh-101 e Iskander-K durante el ataque, además de las 213 drones en el norte, este, sur y oeste del país. Ucrania destruyó o inhabilitó 172 drones rusos más con sus sistemas de guerra electrónica. A pesar de todo, algunos drones rusos lograron pasar. Kharkiv, Odessa, Kiev y Dnipropetrovsk fueron atacados, dañando infraestructura civil y militar. Por lo tanto, es posible que la venganza estuviera en la mente colectiva ucraniana cuando se decidió lanzar la Operación Telaraña. Pero hay otra razón por la que Ucrania eligió el 1 de junio. Es el Día de la Aviación de Transporte Militar de Rusia. Según Transport War, hoy es una festividad profesional para los miembros del ejército ruso encargados de garantizar la movilidad estratégica de las Fuerzas Armadas del país. Es la misma fecha en que se creó la primera unidad de aviación de transporte de Rusia, como parte del Distrito Militar de Leningrado, y celebra a los que vuelan algunos de los aviones de transporte más avanzados de Rusia. Tal vez Ucrania tenía en mente un poco de simbolismo. Ninguno de los aviones de transporte o pilotos héroes celebrados durante este día fueron el objetivo en la Operación Telaraña. Sin embargo, no podemos ignorar el simbolismo de Ucrania al elegir destruir gran parte de la Fuerza Aérea rusa. En un día dedicado a celebrar a quienes hacen posible la operación de esa fuerza, el 1 de junio se eligió para la Operación Telaraña, tal vez como una forma de justicia poética y venganza. Ucrania estuvo lista por meses antes de dar luz verde para comenzar la operación. A lo largo de 2025, la Operación Telaraña no habría sido posible sin una campaña de contrabando dedicada e inteligente.
En una entrevista con la British Broadcasting Corporation, Vasyl Mayuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, afirma que Ucrania introdujo drones de corto alcance en territorio ruso. Era necesario. Los drones de largo alcance no eran viables para los aeródromos de Siberia y el Ártico. Enviar drones a Rusia conllevaba enormes riesgos, incluso si tenían el alcance necesario. La larga duración de los vuelos de drones daría a Rusia muchas chances de derribarlos antes de alcanzar sus objetivos. En lugar de eso, Mayuk y su equipo idearon otro plan: introducir los drones ucranianos de contrabando a Rusia en camiones, manteniéndolos ocultos. Esos camiones llevaban grandes cabañas de madera que contenían los drones de Ucrania, pero se necesitaba otra capa de subterfugio. Ucrania no podía simplemente empacar drones en cajas y esperar que no los descubrieran. Un chequeo de un agente fronterizo ruso arruinaría ese plan. Cada caja de madera tiene un compartimento secreto de sellado en su parte superior, donde Ucrania ocultó sus drones. La última pieza del rompecabezas fue el techo desmontable con control remoto en cada caja. En el momento oportuno, Ucrania abría el techo con solo presionar un botón, permitiendo el despegue de sus drones. El doctor Steve Wright, experto en drones del Reino Unido, habló con la British Broadcasting Corporation sobre los drones utilizados en el ataque. Todos eran cuartos simples que transportaban cargas relativamente pesadas, lo cual es notable. Los helicópteros no son drones veloces ni pueden recorrer distancias largas. Wright afirma que Ucrania tendría que acercar los drones a sus objetivos y controlarlos remotamente, posiblemente usando una conexión retransmitida vía Internet o satélite. Del 31 de mayo al 1 de junio, Rusia lanzó su mayor ataque con drones contra Ucrania. Los pocos conocedores de la Operación Telaraña enviaban órdenes. El engaño sería crucial en su estrategia. Con las cajas de madera almacenadas cerca de los objetivos que Ucrania pretendía golpear, solo faltaba dar la orden de moverlas dentro del rango. Solo que esa orden no fue para los operativos ucranianos que trabajaban dentro de Rusia. Según Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Ucrania utiliza una astuta estrategia de engaño que la llevó a reclutar a camioneros rusos comunes para entregar sus lanzadores de drones móviles a los sitios apropiados. Los conductores desconocían el contenido que transportaban. Ucrania disfrazó sus cajas de madera como cargas ordinarias. Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dice que los conductores rusos recibieron instrucciones para llegar a sus ubicaciones previstas en momentos específicos y estacionarse en ubicaciones precisas, cerca de los 4 aeródromos rusos atacados. Según Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, esas ubicaciones incluían zonas remotas junto a carreteras y gasolineras. Los choferes rusos aguardaron más órdenes. No sabían lo que estaba por salir de las camas de sus camiones. Días antes de la Operación Telaraña, retrocederemos un momento dentro de la cronología de la Operación Telaraña para cubrir a los operativos ucranianos que trabajaban dentro de Rusia antes de que se desatara el ataque. Aparte de eso, poco se sabe sobre ellos. Probablemente transportaron inicialmente los drones ucranianos a través de la frontera hasta los almacenes donde se guardaron, antes de que Ucrania comenzara su engaño utilizando conductores rusos. Pero sabemos que ninguno de esos operativos ucranianos estaba dentro de Rusia al comenzar la Operación Telaraña. Según un tuit de Zelensky publicado en la noche de junio, fue el primero en decirlo. Nuestra gente operó en varias regiones rusas en 3 zonas horarias diferentes, y las personas que nos ayudaron fueron retiradas del territorio ruso antes de la operación. Ahora están a salvo. El día 1 de junio, cerca de 4 bases aéreas repartidas por Rusia, camiones estaban en espera, conteniendo conductores rusos esperando órdenes en los horarios designados por Ucrania. Se desconoce cuándo se dieron las órdenes. Los techos de las cabañas de madera transportadas por los camiones se abren. Ucrania abrió los techos de los camiones estratégicamente ubicados usando controles remotos. Los drones emergentes de los sistemas pudieron eludir las defensas aéreas en capas de Rusia, según Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Esas defensas no tenían oportunidad. Los drones ucranianos superaron las unidades Pantsir y S-300 rusas antes de que éstas se dieran cuenta de su llegada. En total, 117 drones emergieron de los camiones, zumbando rápidamente hacia sus objetivos en el aeródromo para rastrear cualquier avión que pudieran atacar. El asalto fue rápido y devastador. Más de 40 aviones rusos fueron atacados, según anunció Ucrania en su canal militar de Telegram. El 34% de las plataformas de entrega de misiles de crucero estratégicos de Rusia. Al final del ataque, Rusia perdió alrededor de $7.000 millones en sus activos aéreos más valiosos. Tu-95, Tu-22, M3, Tu-160 y al menos uno de los 350 millones de A-50 Airborne Warning and Control System de Rusia estaban entre los aviones destruidos. En cuanto a los camiones, cada uno explotó una vez que había entregado su carga de drones. Ucrania activó mecanismos de autodestrucción para inutilizar los camiones.
Las imágenes emergentes del día y compartidas por The Guardian muestran lo que Ucrania logró conseguir. Un video muestra la perspectiva de lo que parece ser un dron de reconocimiento. Un dron ucraniano impacta una aeronave rusa, provocando una explosión y humo que se eleva al cielo. La vista se amplía y muestra al menos 3 aeronaves ardiendo debido al ataque del dron. Imágenes compartidas por The Guardian muestran los drones de Ucrania saliendo de las camas de los camiones antes de precipitarse hacia sus objetivos. El medio también muestra una foto del servicio de seguridad ucraniano de las cajas usadas en la Operación Telaraña. Con los techos quitados, se ven drones cuadricópteros empacados en cajas en formación de 3x3. Eso hace 9 drones por caja, lo que sugiere que Ucrania logró engañar a los conductores rusos para que transportaran alrededor de 20 cajas a aeródromos alrededor de Rusia. La noche del 1 de junio hubo confusión. Tras la Operación Telaraña, surgieron interrogantes sobre cuánto sabía Estados Unidos acerca del ingenioso y elaborado ataque ucraniano. Según CBS News, la Casa Blanca no quiso comentar sobre el ataque de Ucrania, pero una fuente anónima de la administración dijo que Estados Unidos no sabía que la Operación Telaraña ocurriría. Rusia estaba furiosa. La zona de guerra compartió la mayoría de la declaración del Ministerio de Defensa ruso tras el ataque de Ucrania. Hoy, el régimen de Kiev realizó un ataque terrorista con drones vuelo en primera persona, drones de vista en primera persona contra aeródromos en las regiones de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan y Amur, dijo. Como es habitual, Rusia trató de afirmar que la operación Spiderweb no tuvo tanto éxito como parecía. Los ataques terroristas en los aeródromos militares de Ivanovo, Ryazan y Amur fueron repelidos. En las regiones de Murmansk e Irkutsk, el lanzamiento de drones vuelo en primera persona desde territorios cercanos a los aeródromos provocó el incendio de varias aeronaves. De nuevo, vemos a Rusia intentando minimizar los logros de Ucrania. Rusia afirma que los incendios han sido extinguidos. Lo que importa es que los drones de Ucrania dejaron fuera de servicio las aeronaves que golpearon. Rusia perdió 1/3 de su capacidad de ataque con misiles de crucero en un solo día. Por cierto, muchos de esos misiles de crucero son capaces de portar ojivas nucleares. La Operación Telaraña dañó gravemente la capacidad de Rusia para lanzar amenazas nucleares contra Ucrania. El 2 de junio, tras el ataque, ocurrieron 2 cosas. Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicó un análisis sobre cómo Ucrania controlaba sus drones. Delegados de Ucrania y Rusia se reunieron en Turquía para conversaciones cara a cara. Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales informa que Ucrania utilizó las redes de telecomunicaciones móviles 4G y Long Term Evolution de Rusia para controlar sus drones vuelo en primera persona. Esas redes proporcionaban el ancho de banda requerido por Ucrania para transmitir video en vivo y enviar órdenes a largas distancias. No obstante, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales indica que los drones ucranianos usaban el sistema ArduPilot. ArduPilot, un marco de piloto automático de código abierto, permitió a Ucrania programar en sus drones coordenadas de destino, rutinas a prueba de fallos y de estabilización avanzada de vuelo. Lo que vemos aquí es un enfoque híbrido de inteligencia artificial, apoyado por operativos ucranianos que utilizan las propias redes de telecomunicaciones de Rusia para llevar a cabo la Operación Telaraña. En cuanto a la reunión en Turquía, esa aún se llevó a cabo. Según Newsweek, Ucrania entró a esas negociaciones desde una posición de fuerza después de la Operación Telaraña, aunque las conversaciones son naturalmente lentas. El ministro de Defensa ucraniano, Rustam Amirov, anunció un intercambio de todos por todos entre Ucrania y Rusia tras el primer día de negociaciones. Los 2 países repatriarán los cuerpos de 6.000 soldados, además de intercambiar prisioneros de guerra gravemente enfermos, heridos y jóvenes entre sí. También sabemos que Ucrania ha recibido el memorándum de Rusia para una propuesta de alto al fuego, dice el jefe negociador ruso, Vladimir Medinsky. Sugiere una pausa de 2 o 3 días en algunas áreas del frente. Aún se debate si la pausa ocurrirá. Actualmente, Rusia se tambalea por la pérdida de algunos de sus activos aéreos más valiosos. La Operación Telaraña fue un gran éxito para Ucrania, demostrando una vez más que el enemigo de Putin es capaz de innovación y genialidad táctica mucho más allá de lo que Putin mismo puede lograr. Si te gustó este resumen de la Operación Telaraña, suscríbete a The Military Show para noticias actualizadas sobre la guerra de Ucrania y más. Revisa también nuestro informe inicial sobre Ucrania enviando camiones con drones a Rusia.